Santiago capítulo 5 versículo 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. De repente este capítulo 5 de Santiago, como hemos leído en los primeros 2 versículos, te empieza a hablar de un tema, habla de tener paciencia, pero de repente el versículo 9, el versículo 10, el versículo 11 te habla de no quejarse los unos contra los otros. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Ahora, en el versículo 13 en adelante, Santiago empieza a mencionar cosas que tú dices, ¿cómo ha cambiado el pasaje? Dice así: ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otro cambio en este pasaje, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Versículo 18, sin antes leer el versículo 17. Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Estos versículos de Santiago capítulo 5, versos del 7 al 11, hablan sobre esto. Sed pacientes y orad. Es el título que reciben estos versículos. ¿Tú te imaginas? De la noche a la mañana, la bolsa más importante del mundo colapsa. ¿Tú te imaginas? Un ganadero rico pierde toda su fortuna. Con mucho sacrificio, con mucha honradez, lo había ganado. De repente pierde a todos sus hijos. En esa misma semana, el doctor de cabecera le llama y le notifica que las pruebas de laboratorio indican que tiene cáncer en el páncreas. Por poner un ejemplo. En medio de todo esto, su esposa le dice que ella ya no puede vivir así. Y considera ponerle carta de divorcio a su matrimonio de 30 años, de 40. ¿Tú cómo reaccionarías si esta fuera tu historia? Esta historia ficticia es una versión moderna de lo que le pasó a Job. De la noche a la mañana Job perdió todo. Sus riquezas, sus hijos, sus bienes, el respeto de su esposa. Todo eso en un breve lapso de tiempo. ¿Cómo reaccionó Job ante esto? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De Job hemos hablado la semana pasada en el espacio de los personajes bíblicos y mencionábamos esto. Pues Santiago comienza esta sección con palabras, por tanto. Con ello indica que lo que va a hablar guarda relación con la sección anterior. Si tú lees los versículos anteriores, habla del castigo de Dios. Mientras tanto, el pueblo que es oprimido es llamado por Dios a mostrar una gracia característica de Dios y del Señor Jesús. Y es la paciencia.
¿Cómo debemos actuar cuando las personas se levantan contra nosotros para hacernos mal? Santiago nos da la respuesta. Él nos dice que en medio de los abusos, en medio de las aflicciones que nos vienen, no por catástrofes, sino por aquellos que buscan hacernos mal, debemos en primer lugar ser pacientes. Este es el mensaje central, el énfasis principal del pasaje. 4 veces Santiago menciona la palabra paciencia. Y por tanto el mensaje es que en medio de las aflicciones que recibimos por aquellos que nos quieren hacer daño, la respuesta es paciencia. Claro está, hermanos, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. La tendencia nuestra es la impaciencia. Queremos tomar las cosas en nuestras manos, queremos que se nos haga justicia inmediatamente. Pero Dios nos llama a ser pacientes. ¿Qué es la paciencia? La paciencia conlleva la idea de controlarnos, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira. Implica que el mal está presente y en medio de ese abuso o maltrato a nuestra persona, Dios nos llama a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera descontrolada. Podríamos relacionar la paciencia con el dominio propio. Aquí Santiago nos llama a esperar. Santiago nos da un ejemplo de lo que quiere decir. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor siembra la semilla, pero esta no da fruto inmediatamente, hay un proceso. Él tiene que esperar, él tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, es decir, la de octubre, que aquí en Europa, por ejemplo, la estación del otoño empieza en octubre, y la tardía. ¿Sabes cuál es la tardía? La del año siguiente, que sería la de la primavera, la de abril. Así podrá recibir el precioso fruto de la tierra, y tiene que esperar su tiempo. Y a su tiempo el agricultor segará su fruto, pero tiene que aguardar con paciencia. ¿Cuán difícil es esto en un sentido para nosotros, que vivimos en una sociedad donde todo quieren que sea el momento? Todo es el ahora. Te haces, por ejemplo, una pizza y al momento ya la tienes, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Queremos todo, no nos gusta esperar. En cambio, Dios nos llama a ser distintos, a ser imitadores de Dios, quien es lento para la ira y que es grande en misericordia y verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo puedo aguardar con paciencia? Santiago nos llama a poner nuestra mirada en Jesús. Nos dice que debemos esperar con paciencia. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. Pero Santiago nos dice hasta la venida del Señor. Versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y lo menciona nuevamente en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? ¿Por qué dice que la venida del Señor se acerca? ¿Creían los apóstoles que la segunda venida de Jesús ocurriría en su tiempo? Y si esto es así, ¿acaso nuestra fe en la fidelidad de la Biblia no está comprometida? No, de ninguna manera. La palabra que Santiago utiliza es parusía. Hace años recibimos la visita de una agrupación cristiana, una banda que se llama Parusía. Esa palabra es la palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que toda manifestación especial de la ira, del juicio, de la gracia del Señor es también llamada en la Biblia una venida del Señor. Si te fijas y si analizas el Antiguo Testamento, todos los profetas constantemente hablaban de la venida de Jesús como algo que iba a ocurrir inmediatamente. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Curiosamente, el deseado de las naciones es una referencia a Jesús, quien vino 400 años después de que Ageo dijera esto.
Y mira cómo empieza Geo a hablar. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, 400 años para nosotros no es poco, ¿eh? Es mucho tiempo. Hablando del fin del mundo, Pedro nos recuerda que Dios no retarda su venida como algunos piensan, y les dice que no debemos medir los tiempos según nuestra agenda, sino según la agenda de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La palabra de Dios dice que por causa del pecado, de la maldad, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, los días van a ser acortados. Y eso está pasando. No sé cuándo vas a escuchar esta reflexión, a lo mejor la escuchas en verano y yo te estoy hablando ahora mismo en otoño. Pero fíjate qué rápido se ha pasado el año. Empezábamos 2021 y ya estamos a punto de empezar octubre. 3 meses para finalizar otro año. Por causa de la maldad en el mundo, por causa del pecado, los días se están acortando. Todo pasa deprisa. En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos iniciando un nuevo año. Jesús mismo nos enseña algo adicional. Cuando Jesús habla de su venida en Mateo 24, nos dice que esta generación no pasará hasta que todo esto ocurra. Mateo 24, verso 34, de esto hablaba con nuestro compañero Adolfo Mazariegos. Nos gusta debatir este tipo de cosas, de la venida del Señor. Y la referencia es, sin lugar a dudas, a la destrucción de Jerusalén para el año 70 con las tropas del general Tito. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago con que seamos pacientes hasta la venida del Señor y que la venida del Señor se acerca? ¿Cuál es la idea de estas palabras de Santiago? Pues la idea es que debemos reconocer que Jesús es nuestro defensor. Él interviene en la historia, Él visita a los padres, a sus hijos. Muchas veces castiga severamente a los pecadores, pero Él se reserva el castigo mayor en el día del juicio final. Este pasaje, estos primeros versículos, habla de la paciencia, de orar. Si sigues leyendo el pasaje, sorprende que a partir del versículo 8 y 9 cambia totalmente el tema. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. De repente Santiago, a partir del versículo 9, cambia el tema con el que estaba tratando, hablando de la paciencia, hablando de la venida del Señor. Santiago nos dice en primer lugar que para poder sobrellevar esto es necesario que afirmemos o fortalezcamos nuestros corazones. Debemos tener una firme convicción de la verdad. Podremos sobrellevar todo si estamos convencidos que Dios va a intervenir contra nuestros enemigos. Recuerda que estos versículos están enlazados con los versículos anteriores. Si creemos en la providencia divina, si creemos que Dios es nuestro defensor, si creemos que el bien triunfará sobre el mal, porque Dios mismo es el bien, tengamos paciencia, sigamos orando, sigamos confiando en Dios. Me sorprende el versículo 9, el cambio rápido, directo que hace Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, la tendencia es estar sensitivos. Lo triste del caso es que a veces nos desquitamos con aquellos que no tienen nada que ver con el asunto. Hay personas que siempre están en pruebas y ese momento de aflicción hace que lo pague con otra persona que no tiene la culpa. Generalmente el desquite es con los seres queridos, que son los que más están cerca de nosotros. A lo cual Santiago les dice, paren de hacer eso. Si esto es lo que están haciendo, no lo hagan más. ¿Por qué? Para no ser condenados. Dios no solo es el juez de los malos, es el juez de toda la tierra. Y como hemos visto en días anteriores, como hemos visto hablando sobre el profeta Ezequiel, Dios es justo y Dios también hará justicia. Por supuesto. Dios va a tratar al justo y al impío.
Dios no solo es el juez de los malos, también es el de los buenos. Él es el juez de toda la tierra y nosotros también compareceremos delante de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Esperen la justicia de las manos de Dios. Fortalezcan su corazón, vivan bajo la convicción de la protección, de la defensa de Dios, pero además, respetar al hermano. No os quejéis unos contra otros para que no seamos condenados. Esto me llama la atención, es decir, que si yo tengo queja contra un hermano y no lo soluciono, puede que sea condenado. Porque al final está creciendo una raíz de amargura. Porque luego no puedo ir al culto a levantar las manos cuando tengo problemas con un hermano que no he solucionado, cuando estoy hablando mal de él, cuando le estoy criticando. Eso es ser hipócrita. Y muchas veces somos así. Tenemos roces con los hermanos, hablamos mal de los hermanos a las espaldas, murmuramos, criticamos y luego vamos a los cultos a levantar las manos, a predicar la palabra. Cuidado, porque podemos ser condenados. El versículo 11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La primera oración podría darnos la impresión de que el sufrimiento en sí mismo es bueno. ¿Por qué? Porque dice: bienaventurados los que sufren. Por eso muchas veces hay que leer las traducciones, porque a lo mejor la traducción de la Reina Valera de 1960 dice una cosa y a lo mejor la traducción del lenguaje actual te dice otra, o la Nueva Versión Internacional te dice otra traducción. Y es que un verbo, una palabra, te puede cambiar el significado de una frase al completo. Mira lo que dice esta versión de la Reina Valera 2015. Nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Otra versión dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Así que la idea es que son benditos los que perseveran en medio del sufrimiento. El llamado es a perseverar en medio de la aflicción. Es un llamado a seguir siendo fieles a Dios, aunque estemos sufriendo por parte de aquellos que desean nuestro mal. Hay que perseverar en medio de esa aflicción. Pero no solo eso, debemos ver las aflicciones con otros ojos. No somos malditos, sino benditos en medio del sufrimiento. Bienaventurados a los que perseveraron. ¿Por qué? Porque acabaron su prueba, porque fueron perfeccionados por medio de las aflicciones, porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios. Es la única que nos capacita para perseverar. Y también porque al hacerlo así somos contados en el número de los profetas, como dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor no fueron librados de sufrir. Ellos son ejemplo de aflicción, de perseverancia, porque ellos estuvieron dispuestos incluso a morir por su fe. Mira el ejemplo de Job. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Otra traducción dice: ¿han oído de la perseverancia de Job? En medio de todo lo que este hombre sufrió, vemos a Job perseverando en su fe hasta el fin. Es cierto que en momentos nuestra fe puede decaer. Cuando maldijo el día de su nacimiento, por ejemplo, su fe decayó. Y en nuestra vida pasa eso también. Hay momentos donde flaqueamos, hay momentos donde dudamos si realmente Dios existe, si realmente Dios es bueno con nosotros. Dudamos. Pero él nunca negó su fe. Job nunca negó a Dios. Nunca comenzó a vivir como si no valiera la pena ser creyente en Jehová. Nunca vivió contrario a su fe. Él no actuó como algunos hacen. Como Dios me ha enviado males, no vale la pena seguirle. O todo lo que me han enseñado acerca de Dios es falso. Y la evidencia es que yo, que soy su hijo, estoy sufriendo. Por la gracia de Dios es que perseveramos hasta el fin. Y Job descubrió el fin del Señor, cuál era el propósito de Dios en todo lo que había sucedido. Dios probaba su fe,
Dios le recompensa con bienes superiores a los que tenía antes, revelando que el Señor es misericordioso, es compasivo. El mensaje que podemos leer en estos versículos es: por la fe en Dios, yo puedo perseverar hasta el final. Job reconoce por la fe que Dios, aun cuando aflige, Él lo hace para nuestro bien. Y no solo es Dios misericordioso, Dios también es compasivo. Hermanos, en medio de los abusos que algunos tienen contra nosotros, Dios nos llama a ser pacientes, esperando al Señor, sin descargar nuestras frustraciones contra nuestros seres queridos, ni los hermanos en la fe. Perseverar hasta el fin. Y todavía nos queda la parte de la oración, que la podemos dejar para la próxima semana. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, porque estos versículos hablan sobre el sed pacientes y orar. La primera parte ya la hemos tratado, paciencia en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, pero relacionando también los otros versículos anteriores, del 1 al 6. Sed pacientes y orar. Es la recomendación, es el consejo que Santiago en este día nos da. Sed pacientes, la primera sección. La segunda, para la próxima semana. Así que déjanos tus comentarios, déjanos tu aporte, queremos leerte. Y si en algo no me he explicado bien, si en algo he metido la pata, puedes corregirme. 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida.